A ver, ¿cómo se levanta una democracia desde las cenizas de una dictadura de 40 años? En 1978, España se encontró justo con esa pregunta encima de la mesa. Y la respuesta fue un documento, el plano detallado para construir una nación moderna. Vamos a ver cómo se cocinó todo esto. Todo arranca en un día muy concreto. El 20 de noviembre de 1975 se anuncia oficialmente la muerte del general Francisco Franco. Y esto no es solo el final de una persona, es el final de toda una época. Paremos un segundo a pensar en lo que significa esto. 40 años. Es una vida entera. Había toda una generación que no había conocido otra cosa. El fin de ese régimen abría una puerta a un futuro que era, una incógnita total. Y claro, esa era la pregunta del millón que flotaba en el ambiente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se pasa de un sistema totalmente cerrado a uno abierto? ¿Cómo se ponen de acuerdo visiones tan distintas para construir algo en común? Hacían falta unas nuevas reglas del juego. Vale, echemos un vistazo a esta cronología, porque el camino no fue un paseo, pero fue rapidísimo. Fijaos, empezamos en noviembre del 75 con la muerte de Franco y apenas un año después, en diciembre del 76, ya tenemos un referéndum que aprueba la ley para la reforma política, que fue clave. El siguiente salto es en junio del 78, primeras elecciones generales para crear unas Cortes Constituyentes. Y solo 6 meses después, en diciembre de ese mismo año, el pueblo español le da el sí a su nueva Constitución. De verdad, un ritmo vertiginoso para un cambio tan profundo. El proceso de creación fue, sobre todo, un ejercicio de consenso. Primero, un grupo de 7 diputados de los partidos más importantes, los que hoy conocemos como los padres de la Constitución, redactaron un borrador. Luego, ese texto tuvo que pasar el filtro del Congreso y del Senado. Y claro, hubo sus más y sus menos, así que una comisión mixta tuvo que pulir el texto final. El momento de la verdad fue el referéndum del 6 de diciembre, cuando la gente votó. Y ya con el sí del pueblo, fue sancionada por el rey y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Vale, pero ¿qué es una constitución en el fondo? Esta definición lo clava. No es solo un texto legal, es la norma fundamental, la que dice cómo se organiza el poder y, lo más importante, la que protege los derechos de la ciudadanía. Para la España de aquel momento, esto era una promesa de un futuro que no tenía nada que ver con el pasado. Este nuevo edificio constitucional se sujeta sobre 3 pilares, 3 ideas clave que definen cómo es el Estado. Y no son solo palabras técnicas, son los principios que le dan forma a la España que conocemos hoy. Vamos a desgranarlos. El primer pilar, España se define como un Estado social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en pocas palabras, que el Estado se arremanga. No es un simple árbitro. Tiene el deber de meterse en el barro para que la libertad y la igualdad sean de verdad, para que sean efectivas. ¿Y cómo lo hace? Pues quitando los obstáculos que se encuentre la gente y asegurando una vida digna para todo el mundo. Esto se traduce en cosas tan importantes como la sanidad o la educación públicas. Luego tenemos el Estado democrático. Aquí el cambio es brutal. La soberanía, o sea, el poder, deja de estar en manos de una sola persona y pasa al pueblo español. De ahí emana todo. Y eso implica pluralismo político, que haya partidos diferentes, participación ciudadana y algo fundamental, el respeto a las minorías. Y para cerrar el círculo, el Estado de Derecho. Esto, de verdad, es el cambio más radical con lo que había antes. Significa que se acabó. Nadie, pero absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni la ciudadanía ni los políticos. Todos sujetos a la Constitución. Esto es lo que garantiza que no haya arbitrariedades y lo que protege a cualquiera del abuso de poder. Vamos con el segundo pilar que define la forma del Estado, una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa? Que el rey es el jefe del Estado, un símbolo de unidad y de permanencia, pero sus poderes están muy acotados. Sus actos tienen que ser refrendados, o sea, firmados por alguien del gobierno. La frase que lo resume todo a la perfección es: el rey reina, pero no gobierna. Llegamos a un punto peliagudo. La organización del territorio. A ver, tradicionalmente hay como 2 modelos principales. El Estado unitario, donde el poder está todo en el centro, y el Estado federal, que lo reparte. España, con su historia y su diversidad de identidades, pues necesitaba una solución a medida. Y aquí es donde España se saca de la manga una solución bastante original, el tercer pilar, el famoso Estado de las Autonomías. Es una especie de tercera vía. La Constitución parte de la indisoluble unidad de la nación española, pero, a la vez, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Un equilibrio complejo, pero que es la base de todo. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera en una democracia, se implanta una separación de poderes clarísima.
El poder de hacer las leyes, el legislativo, para las Cortes Generales, o sea, Congreso y Senado. El de gobernar, el ejecutivo, para el gobierno. Y el de juzgar, el judicial, para jueces y magistrados. El diseño de siempre para que el poder se controle a sí mismo. Pero quizá lo que la gente esperaba con más ganas era esto, los derechos. El título 1 es, un catálogo de libertades que hoy nos parecen normales, pero que en ese momento fueron una conquista gigantesca. El derecho a la vida, la libertad de ideas, de expresión, de reunión. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. Lo realmente inteligente de esto no es solo la lista de derechos, sino cómo se protegen. No todos tienen la misma garantía. La Constitución los ordena en 3 niveles distintos y a los más fundamentales, como la vida o la libertad de expresión, les da las mayores garantías posibles. Esto incluye juicios especiales y que sea muchísimo más difícil cambiarlos. Y esto nos lleva a otra idea clave. Quienes la escribieron querían que durase. Querían estabilidad. Por eso la hicieron rígida. ¿Qué significa eso? Pues que la hicieron difícil de modificar, a propósito, para evitar que se cambiara con cada vaivén político y para proteger el núcleo de lo que se había pactado. A ver, ¿y qué significa eso de rígida en la práctica? Pues fijaos, hay 2 caminos para cambiarla. A la izquierda, la reforma ordinaria, que sirve para la mayor parte del texto. Solo hace falta una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado. Pero a la derecha tenemos la reforma agravada. Esta es para tocar el corazón de la Constitución, los principios básicos, los derechos fundamentales o lo relativo a la corona. Y el proceso es una auténtica carrera de obstáculos. Se necesita una mayoría de 2/3, disolver el Parlamento, convocar elecciones, que las nuevas cámaras lo aprueben otra vez y, para rematar, un referéndum obligatorio. Vamos, que está casi blindado. Y con esto llegamos a la gran pregunta final. Nadie duda de que esta Constitución fue un éxito, el resultado de un acuerdo histórico que consiguió una transición pacífica a la democracia. Pero la cuestión es, ¿puede un plano que se dibujó hace más de 40 años seguir siendo la guía ideal para los desafíos tan complejos que tenemos en el siglo XXI? Esa es una pregunta que, desde luego, sigue muy abierta.